Bien, buenas noches chicos. Vamos a dar inicio entonces a la clase correspondiente al encuentro número 4. Voy a compartir con ustedes mi pantallita para poder iniciar con la clase del día de hoy. Bien, vamos entonces a ver el día de hoy lo que son funciones. Aprenderemos a identificar el tipo de funciones y aprenderemos a calcular dominio y rango de forma directa apoyándonos de la herramienta GeoGebra. Van a darse cuenta ustedes de que muchas de las veces les va a tomar un poquito difícil el sacar el rango en especial porque el dominio es bastante sencillo, pero cuando les toque hacer el proceso manual para calcular el rango se hace un poco extenso el procedimiento. Sin embargo, les voy a enseñar a utilizar la herramienta GeoGebra con la finalidad de que ustedes puedan verificar el procedimiento que hicieron y estén seguros de que el cálculo es correcto. El objetivo para este encuentro será identificar una función, conocer la forma que tiene cada función según el tipo de ecuación y trabajar con dominio y rango de una función. La bibliografía la tienen colocada en la plataforma. En cada una de las diapositivas que yo voy presentando siempre está colocada la bibliografía para que puedan acceder al enlace correspondiente. Bien, vamos entonces a ver lo que es una función. Analizaremos algunos términos básicos de una función, determinaremos clases y gráficas de funciones, haremos algunos ejemplos, veremos lo que es el codominio y rango, el dominio y rango, que tienen que ver exactamente con lo mismo, pero vamos a aprender a identificarlos. Y para finalizar, haremos unos ejercicios para verificar si efectivamente lo que hemos visto está comprendido o no. Bien, para poder empezar entonces, vamos a ver la definición de una función. Me dice que una función es una relación entre dos conjuntos de valores X y Y, para lo cual a cada valor del conjunto X le corresponde únicamente un valor del conjunto Y. Aquí vamos a trabajar únicamente en el plano XY. Esto hace que el conjunto de valores de Y dependan del conjunto de los valores de X. ¿Sí? Esto de aquí a ustedes se les debe hacer bastante común. Y es lo que nos enseñaban inclusive en el colegio cuando yo hablaba de una función. Por lo general teníamos esas bombitas o esos óvalos en donde dentro de ellos aparecían los elementos tanto de X como los elementos de Y. Si yo les indico a ustedes de esta forma y a su vez les presento esto de aquí, X, y por acá digo menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y acá pongo 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Dirían que es exactamente lo mismo, sí o no? No, pues Sí, es lo mismo. Correcto. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué significa esto de aquí? Cuando yo hago una tablita de distribución tal como esto de Es un aquí, plano cartesiano. correcto, significa que son los puntos que yo deberé colocar en el plano cartesiano, ¿no es cierto?, en el eje de las X y en el eje de las y que al ir uniendo los puntos que vayan apareciendo ahí, yo tendré una gráfica. Puede que sea a lo mejor una línea recta, puede que sea de esta forma, puede que sea de esta forma, que ya vamos a ir aprendiendo a reconocer qué tipo de función es solamente con la gráfica, pero para que yo pueda llegar a establecer estos valores, yo necesito partir de una función. Si a mí me dice y es igual a 3x al cuadrado menos 7x más 5, los valores que yo voy dando a x son los valores que yo tengo aquí, pero estos de aquí yo no lo sé, yo tengo que calcularlos. ¿Cómo calculo? Haciendo el reemplazo con los valores de x en esta función. Por eso, y viene a ser los elementos que obtengo para determinada función. Y tendré que ir uniendo, ¿no es cierto?, para poder hacer la recta, la curva, de pronto es una figura con exponente cúbico, una figura con dos liñitas que corresponden a un valor absoluto, etcétera, que ya les vamos a aprender a reconocer. Pero lo que debemos recordar es que cuando nosotros veníamos o veíamos esto en el colegio, siempre el docente nos decía, para que sea una función, a cada elemento de X le debe corresponder uno y solo un elemento del conjunto Y.
Ahí puedo yo hablar entonces de una función. Caso contrario, va a llamarse relación. Ya les voy a indicar la diferencia. ¿Sí? Si ustedes observan en esta gráfica, pues las líneas están apuntando desde el primer valor de X al primer valor de y así sucesivamente. A cada elemento de X le corresponde únicamente un valor de Y, por lo tanto puedo asegurarte que se trata de una función. ¿Sí? Esta función siempre va a tener una entrada y una salida. ¿Cuál va a ser la entrada? Los valores que yo les dé a X, el menos 3, 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera. Evalúo en la función y la salida va a ser los elementos de Y. Siempre va a seguir ese mismo principio. Todo lo que tiene que ver con los elementos de X hacen referencia al dominio. Y una vez que yo evalúo a la función, los elementos que están relacionados con Y hacen referencia a un rango. ¿Sí? Ya vamos a ver entonces qué es el dominio y qué es el rango. ¿Ya? Aquí existen diferencias para poder representar una función y cuando no es función se le conoce como relación. Si ustedes observan la primera tablita que tengo aquí, el primer cuadro de datos, para X y para Y, yo asigno estos valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Puedo comenzar desde el menos 100 hasta el 100, etcétera. Es decir, estos valores los selecciono yo. Y evalúo la función y aquí me van a dar resultados, ¿no es cierto? Pero si ustedes observan aquí en X, jamás estoy repitiendo un valor de ellos. Nunca, no tengo un menos 3 por acá, otro menos 2 por acá, no. Los valores de X son únicos y en Y me produce cualquier valor. No importa, aquí podría inclusive repetirse el valor, pero los valores de X tienen que ser siempre únicos. Ahí puedo decir que al menos 3 le corresponde este valor de Y, al menos 2 este valor de Y. Y hablaría entonces de que se trata de una función. Si por el contrario ustedes ven una tabla en donde, observen aquí, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y repito, menos 2, menos 3, ya no le corresponde o ya no es una función y se convierte en una relación. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, pues habrá dos veces el mismo valor. Si a esta tabla yo le convierto en un gráfico, ¿qué tendría? Aquí tengo X, tengo Y. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Ya no debería repetir menos 2, menos 3 porque está aquí. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al menos 3 le corresponde el 0. Al menos 2, el 1. Al menos 1, el 2. Al 0, el 3. Al 1, el 4. Pero al menos 2 le corresponde el 5. Y al menos 3 le corresponde el 6. Si ustedes observan, desde X ya no sale una sola raya a Y, sino tiene dos flechas, ¿no es cierto? Del mismo número, tiene dos flechas hacia el lado de Y. En ese caso deja de ser función y se convierte en una relación. ¿Sí? No sé si quedó claro esta partecita. Sí, profe. Perfecto. Siempre que en los valores de X sean únicos y corresponda una sola raya para Y, perfecto, puedo hablar de una función. Si ya observan que de X sale dos líneas, ni siquiera me molesto en colocar lo demás, inmediatamente diré que se trata de una relación. ¿Ya? Ahora, existen algunas formas diferentes en las que yo puedo representar una función. ¿Sí? Podemos representar por medio de un diagrama de flechas o diagrama sagital. Lo que les decía hace un momento, si sale una sola flecha del conjunto de valores de X, es una función. Ahí está mi diagrama sagital y yo hago una representación con flechas. Observen aquí. De cada uno de ellos, miren que aquí el 1 se va a relacionar con el 4. Y el 3 también se relaciona con el 4.
Pero si observan los valores de X, únicamente está saliendo una sola línea desde X. En ninguna parte hay dos líneas que salgan hacia acá. Por lo tanto, puedo hablar entonces de que se trata de una función. Una sola línea debe salir de X hacia Y para que se halle o se encuentre una función. ¿Sí? Podemos representar una función por medio de un diagrama de flechas o diagrama sagital. Lo que les decía ahorita. Si sale más de un valor desde X, deja de ser función. Ya no es una función. ¿Qué pasa si es que tengo eso de ahí? Miren, el -2 se está relacionando con el 1 en y también se está relacionando con el 4 en Y. El mismo -2. Es decir, hay dos flechas que salen de un valor de X. Basta con que hagan ese primer análisis, no me interesa ver el resto de la gráfica, simplemente diré que se trata de una relación y no es una función. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? Que siempre la relación de X a Y sea 1 a 1. Ahí puedo decir función. Basta con que uno solo, así sea uno solo y todos los demás sean lineales, con que de aquí salga dos flechas, se convierte en una relación. ¿Sí? Eso hay que tenerle en cuenta porque cuando ustedes ya vean funciones en carrera, lo primerito que les van a enseñar es a diferenciar entre una función y una relación. Además de otro método gráfico que es bastante útil y les voy a enseñar también para que ustedes mediante la gráfica sepan si se trata de una función o una relación. ¿Sí? También podemos representarlo mediante el uso de pares ordenados. Si ustedes observan aquí, yo estoy hablando de un punto, ¿no es cierto? Cada uno de estos puntos corresponden al par ordenado XY. Pero, ¿cuándo puedo decir que es una función? Facilito. Ustedes dicen, voy a ver en X, solo en X. No se preocupen de Y. Observen solamente los valores que tiene X. Y si es que en alguno de ellos ven que se repite el valor, listo, ustedes dirán que es una relación. Pero si por el contrario ven que los valores de X todos son diferentes, es una función. Acá en este otro ejemplo, tengo un -3, -2, -3. Ya no me interesa nada de lo de acá. No me interesa. Basta con que este se haya repetido, se convierte en una relación. ¿Sí? Entonces, hay veces que nos ponen a nosotros ejercicios bastante complejos, extensos para buscar, pero con que ustedes encuentren un solo número que se repita, enseguida deben decir es una relación y no me interesa verificar el resto. Con que uno solo se repita en X, se convierte en una relación. ¿Sí? Yo, una preguntita, ingeniera. Sí. Pero si la relación es positiva y no negativa, Como positiva. digamos, 3 Dos. negativo más 3, digamos, 3 negativo o 3 positivo. Así, No algo importa. de eso. No, no ¿Eso no importa. importa? No. Por ejemplo, si es que usted tiene aquí, Ahí pongámosle tengo acá. 3 negativo. Ya, Y acá, en vez de negativo, tengo positivo. acá, Entonces, sí. ya. En vez de, No y importa. hay que es función o relación. Supongamos no tuviera yo este 3 negativo aquí. Usted dice Ya, -3, -2, 0, 1, -2. Nuevamente se repitió, ya es sí, relación. 3, supongamos aquí estuviera -3, -2, 3, y acá se ya, vuelve a repetir el 3. Basta con ya, que el elemento, solamente con que uno solo esté repetido, sea ya, positivo o sea negativo, no importa. Solamente con que uno se repita, listo, deja de ser una función. Si aquí ok, yo tuviera, por gracias. ejemplo, un 0, nuevamente un 0,8. Acá ya tengo un 0. Como hay otro Sí, 0, deja de ser función. ya. Ok, ¿Sí? gracias, ingeniero. Perfecto. Bien. Y la otra forma que también tenemos para representar o saber si es una función o relación es cuando yo hago una pruebita de la recta vertical. Miren esta función, entonces ustedes dicen, a mí la gráfica me dio algo parecido a esto.
Y les dice, determine si la siguiente gráfica corresponde a una función o a una relación. Difícil saber con los pares ordenados, porque miren, yo por aquí me tocaría inventarme, de pronto hacerles coincidir, ver más o menos en dónde coincide y es bastante complicado analizarla. Pero si ustedes dicen, voy a hacer la prueba de la recta vertical, es simplemente trazar una línea recta en forma vertical por cualquier parte de la gráfica. Puedo irme por acá, puedo irme por acá, no importa con que sea Disculpe, ¿puede vertical. repetir, por favor? Se me fue el internet. Sí, no hay problema. Les decía que vamos a suponer que les dicen a ustedes que dada la siguiente función, voy a borrar dada la siguiente función y les va a presentar esta gráfica, ¿no? Les dice, determine si se trata de una función o una relación y solo me dan esta gráfica de aquí. Yo no tengo muy claro los pares ordenados, no sé qué punto es qué punto es y ponerme a hacer de uno en uno, a lo mejor me llevaría todo el día. Pero ustedes pueden, de la gráfica que les dé, hacer la prueba de la recta vertical. ¿Y en qué consiste esta prueba? Fácil. Lo único que van a hacer ustedes es trazar una recta vertical en cualquier parte de la gráfica. Solamente con que sea vertical, ¿no? Ustedes trazan la recta, una sola recta, y ahora van a verificar en cuántos puntos de esa gráfica toca la recta. Si ustedes observan, yo puedo decir, aquí toca únicamente en un solo punto. Si le trazo por acá, ¿en dónde topa? Aquí. ¿En cuántos puntos? En uno solo. Como solamente toca un punto, yo puedo asegurar de que se trata de una función. Si por ahí llega a tocar en 2 puntos, se trata de una relación. 2 puntos o más, ¿no? Porque pueden haber gráficas bastante complejas, pero basta con que toque en más de un punto, se convierte en una relación. Por ejemplo, observen ahí. Yo tengo una gráfica en este sentido, trazo la recta vertical y ustedes dicen, aquí tocó y aquí tocó. Deja de ser una función porque toca en más de un punto. En la gráfica que les mostré, si yo trazo una recta por aquí, le toca en un punto. Si pongo por aquí, sigue siendo 1. Si me voy al otro extremo, sigue siendo 1. Como solamente toca en un solo punto, eso es una función. ¿Sí? Entonces, de forma gráfica, la manera más rápida que ustedes tienen para determinar si es una función o una relación es utilizando la prueba de la recta vertical. Facilito de analizar. Ingeniero, Observen. una Sí, consulta, disculpe. dígame. En el ejercicio anterior, correcto. Si en caso de que pongamos ahí una recta vertical en la parte de justo donde está X, ahí no toparía 2 puntos. ¿En dónde? ¿Aquí en este? Ajá, correcto, ahí No. sale. Mire, O mire es que, donde pasa la trayectoria desde el punto. correcto, mire que este es el plano. Este es Y X. O sea, este es mi plano cartesiano. El plano no influye en nada. Solamente tengo que observar la gráfica. De mi gráfica, ¿en cuántos puntos toca? Sin tomar en cuenta el plano cartesiano, tocaría solamente aquí. Entonces, se convierte en una función. Ya, ¿Sí? ahí ya me queda más claro. Gracias. Perfecto. En cambio, miren, teniendo el mismo plano cartesiano, yo tengo aquí el plano, pero tengo una función cuadrática que la gráfica me dio una parábola de ese tipo. Trazo la recta vertical. Ahí sí, miren, 1 y 2. Deja de ser una función y se convierte en una relación. ¿Sí? Los puntos de eje X y Y no le tomamos en cuenta porque solamente analizo la gráfica como tal. En la parte gráfica debo trazar la línea y ver cuántos puntos toca. ¿Sí? Miren ahí algunos ejemplos. Tengo una circunferencia. Trazo la recta vertical y ustedes me van a decir, se olvidan del eje X y Y, no le toman en cuenta. Digo aquí y acá. Tengo 2 puntos, relación. Tengo esta gráfica de aquí. Paso la recta y digo, aquí está tocando un solo punto, función. Tengo esta función o esta relación de aquí. Esta es la gráfica, ¿no es cierto? Trazo la recta y dicen ustedes, aquí y aquí está tocando mi función. Deja de ser función y se convierte en relación. Tengo una parábola invertida semejante a la de acá.
Trazo la recta, aquí tengo un punto y otro punto, relación. Tengo una parábola de esta manera, trazo la recta, punto 1, función. Tengo una función seno, mire. Trazo la recta, un solo punto, función. Y esa es la manera más fácil que yo podría verificar si se trata de función o relación apoyándome de la gráfica. ¿Sí? Con la herramienta GeoGebra que les voy a indicar, ustedes deben ingresar la función que les dan y basta con que ya vean la forma de la gráfica, enseguida podrán determinar si se trata de una función o una relación. Y de ahí hacer el análisis que les pidan después los profesores. No sé si quedó claro hasta aquí. Muy claro. Perfecto. Una preguntita, ingeniera. Sí, dígame. En la segunda gráfica de arriba de la fusión, ¿Aquí? está tocando, sí, ¿Ya? está tocando en negativo también. No hay problema. Es que yo No hay puedo, problema. mire, yo puedo trazar por aquí la recta vertical. Ya, ¿En dónde toca? Aquí. ya. ¿Sí? O Ah, sea, en cualquier parte de la gráfica. Ya ¿Sí? le entendí de la recta vertical, ya le entendí. Tengo Correcto. que hacer de la recta vertical, yo estaba haciendo por el plano cartesiano Ah, no, no. que estaba tocando. Correcto. El plano Pero cartesiano tocaba, no le claro, topo. tocaba en positivo y en negativo. Claro, ahí sí. Por Pero eso. solamente es la función, ¿no? Ya. Solamente en la función. El plano Ok. cartesiano no le toman en cuenta. Ok. Ya, Perfecto. gracias, ingeniera. Muy bien. Profe, Sí, dígame. una pregunta. A ver, la línea vertical para comprobar si es función o relación, ¿es ley o se puede trazar una línea horizontal? ¿Depende algo en función de qué esté la ecuación? No. ¿O siempre va a ser una línea vertical? Siempre. Siempre, correcto, siempre es una línea vertical para saber si es una función o relación. Si usted trazara una recta horizontal, toparía en más de 1, 2, 3, 4 puntos, por ejemplo. Por ejemplo, la función seno. Ustedes hacen la función seno, coseno, tangente. Ustedes saben que son funciones porque son las funciones trigonométricas. Cuando yo haga la función, ¿no es cierto? Imagínense, como es una función infinita, porque la gráfica es infinita, si yo hiciera una línea horizontal, mire, tocarían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo diría, no, topó en más de un punto, no es función. Y sí es función. Por eso es que la prueba de la recta vertical es la que se utiliza porque ahí sí, sea la función que sea o sea la relación que sea, siempre al trazar una sola recta me va a indicar en cuántos puntos. Al hacer esto, pues yo diría aquí topa una sola vez. Si trazo por acá, usted dirá acá toca una sola vez, por lo tanto verifico que se trata de una función. La prueba de la recta vertical es la que se utiliza para saber si es función o relación. Ya, profe, gracias. Perfecto. Ahora, siempre hemos escuchado nosotros hablar del dominio y el rango. Eso es lo que siempre nos enseñaban, ¿no es cierto? El dominio de una función se denota por todos los posibles valores que puede tomar la función a lo largo del eje de las X. Y el rango se denota por los posibles valores que puede tomar la función a lo largo del eje de las Y. Si yo les presento en esta forma sagital, les pongo aquí X y tengo cualquier valor, y Y, cualquier valor. Si yo les dijera, determine el dominio de esa función, ustedes me darán como resultado los valores que tengo aquí. Si les digo, determine el rango, ustedes me darán los valores que tengo aquí. Lo mismo pasa cuando yo hago la gráfica y coloco la función. ¿Sí? Supongamos, yo digo, tengo una función de este tipo y por aquí le corto a la función y digo, esto es un -5 y mi función llega hasta un 10 positivo. Si yo les preguntara a ustedes el dominio de la función, ustedes solamente se fijan en el eje de las X y tendrán que decirme desde -5 hasta 10. En cambio, cuando les pregunte el rango, voy a suponer que aquí hay un 6. Cuando yo les pregunte el rango, este valor, supongamos que está tocando por aquí un -2, ¿ya? Y les pregunte cuánto es el rango de esa función, tendrán que analizar el punto donde hay valores en Y y hasta dónde llega en Y.
Y el rango será, en este caso que yo me estoy inventando, desde -2 hasta 6. Por lo tanto, sacar dominio y rango apoyándonos, sea de la forma sagital o sea de la forma gráfica, es bastante sencillo, porque solamente para sacar dominio observo el eje de las X y para sacar rango observo el eje de las Y. Y con eso ya tengo idea o una idea más clara del dominio y rango de una función. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer ahora? Más fácil con la herramienta que les voy a enseñar, con esta parte gráfica, ustedes ya estarían 100% seguros de cuál es el dominio y el rango y cuando hagan el proceso, pues fácilmente podrían verificar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la forma más sencilla de encontrar el dominio y el rango de una función? ¿Sí? La más sencilla me dice que es a través de la tabla de valores, a través del diagrama sagital, a través de los pares ordenados y también desde su gráfica, ¿sí? Es decir, lo fácil de calcular el dominio y rango es absolutamente todo. Solamente me fijo en los valores de X para el dominio, en los valores de Y para el rango si tengo un diagrama sagital. Observo en la tabla de valores los valores de X para dominio, los valores de Y para rango. Observo, si me dan pares ordenados, ustedes siempre deben decir los pares ordenados son X y Y. El primer valor que aparezca serán los dominios de esa función y los segundos valores, pues, el rango de la función. Y por último, la gráfica que les acabo de indicar ahora, en donde para el dominio veré de dónde a dónde va en X y para el rango de dónde a dónde va en Y. ¿No es cierto? Entonces, realmente calcular dominio y rango es bastante sencillo utilizando o apoyándonos de estas herramientas. ¿Ya? Ahí tengo una tabla de valores. Si ustedes observan, el dominio de esta primera tabla me dice que va desde -3 hasta 3 y es correcto. ¿Por qué? Porque solamente tomo los valores de X. Para el rango va desde 0, hasta 6. Listo el rango. Para la segunda tabla, el dominio va desde 0 hasta 6 y el rango desde -3 hasta 3. Y aquí, en cambio, cuando ustedes vean esos puntitos suspensivos, significa que hay muchos más valores en el dominio y en el rango. Por lo tanto, el valor o el dominio para esta función irá desde -infinito hasta infinito. Y el rango desde -infinito hasta infinito. La mayoría de funciones polinómicas por lo general tienen este dominio y este rango. ¿Sí? Observen esa gráfica. Yo he cortado a esta gráfica y le he provocado un corte para que ustedes puedan, a través de los colores, identificar el dominio y rango. Si ustedes analizan esta función, es una función lineal. Y en realidad, esta función tiende hacia el infinito y hacia el infinito. ¿Sí? Ya la vamos a ver en GeoGebra. Si ustedes observan la gráfica cortada hasta donde yo le he puesto y les preguntaran, por ejemplo, en el examen, determina el dominio y rango de la siguiente función. Me dan la función y la gráfica cortada de esta forma. Ustedes observan, dicen para el dominio eje X, todo lo que esté en el valor o en la figurita verde, en la línea verde, desde -5 hasta 5. Y para el eje de las Y, lo que está en la línea morada, desde -4 hasta 6. Esto apoyándome de una herramienta. Cuando ya me pidan hacer el cálculo como tal, ingreso a GeoGebra, trazo la recta y ustedes van a decir, pero no se ve ni hasta dónde llega ni dónde termina. Listo, -infinito hasta infinito positivo. ¿Sí? Entonces, ya que nos familiaricemos con las gráficas, ya se van a dar cuenta que es en realidad sencillo calcular dominio y rango. ¿Sí? Acá hay otra gráfica, mire. ¿Qué tengo aquí? Tengo un eje, ¿no es cierto? Pero en este eje parte del origen, sale desde el punto 0 y la gráfica se va hacia el infinito positivo.
¿Sí? Es una gráfica que se va hacia el lado derecho y ni siquiera se ve hasta dónde se prolonga la recta. Esta es una gráfica típica de una función con raíz cuadrada. ¿Qué significa? Que el dominio va a ser desde 0 hasta infinito positivo. Y el rango también empieza en 0 hacia el infinito positivo, porque va a seguir subiendo los valores para y, pero no voy a ver en dónde termina. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Este es un medio círculo. Si ustedes observan, de acuerdo a la raíz de menos 4, de 4 menos t al cuadrado, que es la función que yo estoy evaluando, puedo hacer la gráfica y me voy a encontrar con que el gráfico se dibuja desde menos 2 hasta 2 en X y desde 0 hasta 2 en Y. No más, solamente llega hasta este extremo. Listo, dominio entonces de menos 2 a 2 y rango de 0 a 2. Y ya tendría. Y me van a decir alguien, pero ¿por qué estoy evaluando en Z y T? Es exactamente lo mismo que yo pusiera 4 menos X al cuadrado. ¿Sí? Puedo evaluar en función de cualquier variable, por lo general a partir de R, ¿no? R, S, T, U, W, X, Y, Z se utilizan como variables que podría utilizar, pero si es que voy a evaluar en función de Z y de T, el eje ya no sería X, sino T, y el de acá ya no sería Y, sino Z. Lo mismo, pero con diferente variable. ¿Sí? No sé si hasta aquí está entendido. Sí, magíster. Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Miren ahora. Esta gráfica se puede decir que es dentro de las que por lo general son las más comunes que aparecen en los exámenes y en las que muchas veces se confunden un poquito porque dicen, y ahora se cortó la gráfica y ya no entiendo qué voy a hacer. Esto es típico de las funciones racionales, es decir, aquellas funciones que tienen un numerador y un denominador. Recuerden ustedes que el denominador siempre debe ser diferente de 0. Porque si yo les pongo 3 dividido para 0, ¿cuál sería el resultado de esa división? Cero. No. Ingresen en la calculadora a ver qué les sale. 3 dividido para 0. Error. Error, correcto. ¿Por qué produce eso? Porque en realidad eso es una indeterminación. Esto no existe. Es como que yo dijera, esto es infinito. No puedo tener esto de aquí. ¿Cuándo se da eso? Por ejemplo, si yo tengo una función 3x más 5 y abajo tengo un x menos 2. Yo a la tabla de valores, cuando haga la tabla de valores x y y, debo evitar darle el valor de 2, ¿no es cierto? Porque miren, cuando yo le dé el valor de 2, en el denominador reemplazo x por 2 y digo 2 menos 2, 0. Y ya tendría cualquier cosa acá arriba sobre 0. Y este número para 0 ya sabemos que me da error. La misma calculadora me indica. ¿Qué se hace entonces en este tipo de funciones? Son funciones racionales y el denominador jamás puede ser igual al valor numérico que yo tenga aquí. Por lo tanto, son funciones en donde esta liñita entrecortada se llama asíntota y significa que la función puede tomar cualquier valor, en este caso, en esta función, excepto el 1. Cuando yo pase por el 1, provocaría que esto se haga 0. Yo puedo llegar con mi gráfica, miren, desde el infinito hasta el 0.999999, pero nunca el 1. Y la otra parte, la de acá, empieza en 1, pero en 1.000001, jamás en 1. Por eso ustedes observen que aquí en el dominio dice que el dominio va desde menos infinito, ¿no es cierto?, hasta 1, pero abierto. Eso significa que no le voy a incluir al 1, sino llegaré hasta el 0.99999. Unión. ¿Por qué unión? Porque aquí hay otro pedazo de gráfica.
Y como estoy analizando en torno al eje de las X para sacar el dominio, ¿no es cierto? Comienza en 1, pero sin topar el 1, es decir, en 1.00001 hasta el infinito positivo. Y ahí tengo ya el dominio. Significa entonces, cuando yo tengo una función racional con numerador y denominador, siempre en el valor que provoque un 0 al denominador, tengo que trazar esta línea y decir que se trata de una asíntota. Y al momento de colocar el dominio, colocar con los paréntesis porque estoy indicando que es una función abierta, no incluye el valor de 1. En el rango, en cambio, observen, acuérdense que el rango va desde el valor de las Y. Si ustedes observan la forma en torno al eje, fíjense solamente en el eje de las Y. Y diga, a ver, aquí hay una parte de la gráfica que no sabemos de dónde está viniendo. Listo, viene desde el menos infinito. Comienza a subir, pero en realidad no le toca al 0, ¿no es cierto? No le está tocando al 0. Por lo tanto, deberé ponerle abierto en el 0. Unido desde aquí, nuevamente, sin tocar el 0, está empezando, miren, a crecer los valores. De aquí estoy yo yéndome hacia arriba en la Y, pero no sé hasta dónde llegue. Por lo tanto, hasta el infinito positivo. Y ya tendría dominio y rango de una función que sea de tipo fraccionaria o racional, que tenga un denominador. ¿Sí? Son de pronto dentro de las más comunes y de las que más conflictos nos trae y las que vamos a observar el día de hoy para que queden completamente claro la parte expositoria de este tema, ¿sí? Lo que es relacionado a dominio y rango, que es lo básico que ustedes deben saber cuando tengan el tema de funciones ya en carrera, ¿sí? Ahora, ustedes van a decirme, pero no solamente hay esas funciones que usted nos ha presentado. Correcto. Hay muchísimas funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, compuestas, inversas, racionales, máximo entero, raíz cuadrada, valor absoluto, polinomiales, cúbicas, cuadráticas, lineales y constantes. Desde la más básica hasta la más complicada. Claro que hay combinaciones y combinaciones de funciones que muchas veces pueden provocar unas gráficas bastante raras. Por eso necesitamos apoyarnos de la herramienta GeoGebra para hacer más fácil y rápido la gráfica como tal. Incluso cuando ustedes ya estén en carrera y les manden a hacer ejercicios, pueden apoyarse de la gráfica, capturan la imagen en GeoGebra y se evitan estar dibujando. Pegan y con eso el profesor va a evaluar también que ustedes utilizaron una herramienta, que investigaron, se centraron en algo diferente y de pronto incluso valoren mucho más el trabajo. ¿Sí? Este tipo de gráficas podemos analizarlas brevemente a las más básicas, las más importantes que ustedes necesitan conocer. La primera de ellas que se llama función constante y ustedes se van a encontrar que les dice el docente f de x igual a un número. Cualquiera, un 3, un 8, un menos 10, un menos 100, un menos 1000, un más 500, etc. Un solo número y en ninguna parte aparece la variable x. Esa es la función constante. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues trazar una recta por el punto que les dé la función. Si aquí me dice 5, tomo una regla, paso el valor por el punto 5. Alguien me va a decir, ¿y por qué pongo en Y y no pongo en X? Acuérdense en que f de X es lo mismo a que yo dijera Y igual. Y si aquí me dice Y igual a 5, significa que este punto debe estar en el eje de las Y. Trazo la línea recta, listo, facilito. ¿Dominio cuál es? Van al eje de las X, desde menos infinito hasta infinito positivo. ¿Y el rango cuál es? Pues 5. No tengo nada más que 5. ¿Sí? Dentro de las funciones más fáciles está la función constante. Siempre tendrán que hacer un trazo en Y, solamente en Y porque f de X significa Y. Y como no va a haber aquí una constante, una variable X, pues en donde salga aquí el número, ahí trazarán la recta. ¿Sí? Si por ahí les dice a ustedes, este es mi plano cartesiano y la función les dice Y igual a menos 20, listo, por aquí abajo tendrán el menos 20, trazarán la recta, dirán el dominio desde menos infinito hasta infinito positivo y el rango pues 20.
Y ya, lista la función constante. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, sí está claro. Perfecto. A ver, Fabián, Cintia, me dicen que tienen problemas de conexión. No hay problema, ¿no? Recuerden que igual la clase queda grabada. Si es que alguna partecita se perdió, pueden volverla a revisar. Sí, el problema de internet siempre es una de las peores causas que molestan en el desarrollo de la clase como tal, pero no podemos hacer nada porque yo creo que ahora al menos con este problema de la pandemia todo mundo estamos conectados y la calidad del internet es pésima muchas de las veces. Así es que tranquilos, no pasa nada. Bien, continúo, ya tengo entonces clara lo que es la función constante. Ahora viene la segunda función fácil, que es la función lineal. Y es una de las funciones en donde siempre el dominio y el rango va a ser de tipo menos infinito hasta infinito positivo. ¿Por qué? Sea cual sea la función que yo ponga, puede ser que les ponga un X, puede ser que les diga f de X igual a X más 8, o por ahí un f de X igual a 2X más 3. Siempre que el X esté elevado a la 1, esa es una función lineal. Sea cual sea la función, lo único que va a sufrir es un movimiento la recta. Puede que a lo mejor en el X está esta aquí, a lo mejor en esta otra que puse la recta pase por acá, a lo mejor en la primera que puse la recta venga por acá, pero siempre va a ser la misma recta. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes ya solamente con que vean que es una función lineal, ustedes ya saben que el dominio y rango es de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque estoy trazando la recta, miren. Yo no sé ni siquiera por dónde va a ir, es una recta infinita. En torno al eje de las X, ustedes dirán, por aquí a lo mejor está en un menos 800 o en el menos infinito y se va hacia el otro lado de la recta X, también hacia el infinito. Para Y, desde aquí abajo, no sé ni de dónde empezaré, analizan en torno al eje de las Y y dicen, se está yendo hasta el infinito. Listo. Menos infinito a infinito positivo, tanto el dominio como el rango. Siempre. No va a haber confusión aquí. Es más, si les pusiera, determina el dominio y rango de las siguientes funciones y les dan las gráficas, basta con que vean función lineal, acuérdense en la gráfica, una línea recta, dominio y rango infinito menos infinito. Yo me acuerdo que en el colegio yo tenía una tablita, es más, es un consejo que yo siempre les doy a mis estudiantes. Cuando ustedes ya cojan carrera, ¿no es cierto? Y comiencen a ver ya las materias como tal, siempre reserven unas 15 hojas al final del cuaderno y vayan poniendo ahí formulario. Entonces, ustedes ven un tema, listo, ya van sacando en el formulario de ese día de clases la partecita clave. Por ejemplo, ¿yo qué pondría? Vengo acá, digo, a ver, me enseñó que la función constante siempre va a ser Y en donde ponga la raya. Listo, ya sé entonces, Y igual a C, ya sé que es un número, dominio de menos infinito a infinito y el rango, el número que me dé el profesor. Lista la primera parte. Vengo a la lineal, trazo la recta y yo me pongo aquí a un lado. Función lineal siempre dominio y rango de menos infinito a infinito positivo. Dominio y rango. Ya tengo para poder seguirme apoyando cuando después me toque dar la prueba, el examen, etcétera. ¿Sí? Continúo con la cuadrática. Ahí sí va a cambiar en tanto que hablemos del rango sobre todo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, va a depender de cómo yo vaya moviendo a la función, si le aumente, por ejemplo, un x cuadrado más un 8, más un menos 3x, ahí sí va a ir cambiando, va a irse moviendo y tendré que analizar la gráfica como tal para sacar el dominio y el rango. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Me van a dar una función cuadrática. Acuérdense en que la función cuadrática es aquella que está formada por esta forma, ax cuadrado más bx más c. Es decir, puede o no haber un número delante del x cuadrado, pero el exponente que va a aparecer como primer valor es un 2 aquí, un x al cuadrado. Aquí miren, es solamente una función x al cuadrado. Yo puedo tener un y igual a 3x cuadrado más 6x más 5. Puedo tener un y igual a un 7x cuadrado menos 8, sin que haya un x, pero hay un menos 8. Listo, sigue siendo función cuadrática y tiene esta forma de aquí.
Si alguien me dice, pero no es de esta forma porque aquí no hay un 6x como en el de arriba. Sí hay. Puede ser que este valía 0, que b valga 0 y 0 por x es 0. Por eso desaparece. ¿Qué deben acordarse? La gráfica de la función cuadrática siempre es una parábola. Siempre. ¿De qué va a depender? Si es que es así o si es que es así. Depende del valor que tenga A, el valor que esté aquí adelante. Si el valor que tengo aquí es un número positivo, la gráfica es así. Y si el valor que esté aquí, por ejemplo, dice Y es igual a menos 7X, si es que este valor es negativo, la gráfica viene así. Yo les enseñaba a mis estudiantes, si el valor que está adelante es positivo, carita feliz. Y si el valor que está negativo es carita triste. Y nunca se olvidaban de la forma que va a tener esa parábola. ¿Sí? Entonces, observen ustedes. Basta con que vayan analizando pequeñas cosas de una función cuadrática, ya pueden saber la gráfica que van a tener. Si ven que aquí adelante del x cuadrado es un número positivo, carita feliz. ¿No es cierto? Si ven que es un número negativo, carita triste, y ya tendría la forma de la gráfica como tal. Para x, siempre va a haber un valor que se va hacia el infinito en x y hacia el infinito en y. Entonces, el valor de mi dominio para una cuadrática va a ser menos infinito hasta infinito. Pero el rango sí va a variar dependiendo de la función. Aquí, por ejemplo, en esta función x al cuadrado, al hacer la gráfica, empieza en el origen 0, 0. Listo. Para x de menos infinito a infinito y para y desde 0 a infinito positivo. Listo el rango. Y con eso ya tengo de la tercera forma o de la tercera función, que en este caso es la cuadrática, de forma fácil cómo sacar dominio y rango de una función. Si a esta le invierto, miren lo que pasa. Aquí que tenía la función x al cuadrado. Si acá le cambio y ahora ya no es x al cuadrado, sino es menos x al cuadrado, el hecho de que esté el menos delante significa que tengo carita triste o pendiente negativa. ¿Qué significa esto? Pues que la gráfica se invierte. ¿Cómo va a ir el dominio? Miren, aquí no cambia. Ni aquí era infinito a infinito negativo a positivo, aquí es exactamente el mismo. ¿Qué cambió? El rango. ¿Por qué? Porque miren que estoy partiendo desde el menos infinito hasta el 0. ¿Sí? Es lo único que cambió, se dio la vuelta el rango. Entonces, hay que analizarle la forma de la gráfica y con eso ya podemos saber, en este caso, en las cuadráticas, el rango, más que el rango. ¿Sí? No sé si está claro esta parte. Sí, sí está claro. Bien, correcto. Igual luego ya vamos a ver con la herramienta como tal y ya vamos a ir cambiando valores y ustedes ya pueden irse dando cuenta cómo se mueve el rango y cómo podemos irlo determinando mucho más fácil, ¿no? Entonces, bien, continúo con esto. Viene la función cúbica. Aquí, por ejemplo, yo ya estoy haciendo mi formulario, ya tengo mis 15 hojas, yo ya puse, ¿no es cierto? De la pista cuando tengo una función constante, cuando tengo la lineal, sabía que era de menos infinito a infinito, dominio y rango. Y miren, acá en la cúbica yo también podría poner aquí que la función cúbica también tiene dominio y rango de menos infinito a infinito. Aquí, todas las funciones cúbicas, las x a la cuarta, x a la quinta, por lo general, tienen un dominio y rango de menos infinito a infinito positivo. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad son funciones polinómicas que tiene diferente valor tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Por lo tanto, siempre va a estar variando el eje de las X de un lado al otro y el eje de las Y de un lado al otro. Siempre va a haber alguna parte que intervenga en los ejes tanto de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo. Y por lo tanto, el dominio y rango va a ir variando de menos infinito a infinito en cualquier función cúbica,
no cuadrática, a la cuarta, a la quinta, etcétera, que ya lo podemos ir viendo. Hay pocas funciones que en realidad tienden a modificarse, en especial más cuando son funciones con un denominador. Ahí sí hay que tener mucho cuidado para sacar su dominio y rango. ¿Sí? En estas de aquí no hay mayor cambio. Si yo le cambiara a menos x al cubo, pues lo único que tendría que hacer es darle la vuelta a la gráfica. Comenzaría aquí y se iría por acá. Nada más. Es lo único que cambiaría. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí ven? Este es un simple x cubo. Viene aquí la función, pasa por el eje y se va al infinito. Si le doy la vuelta y le pongo menos x cubo, pues empieza en la parte negativa, pasa por el origen, viene a la positiva y se va al infinito. Y ya tengo. ¿De qué depende? Pues del valor que esté delante, del valor de A. Aquí siempre hay una A, en este caso es un 1. Por eso no se le coloca, pero es un 1. Un 1 positivo y un 1 negativo. Y listo. ¿Ya? La función de valor absoluto es dentro de las más fáciles que ustedes van a reconocer siempre. Basta con que vean la gráfica, ya se van a acordar de esta función valor absoluto. ¿Cómo hago para acordarme de esta función absoluto? Pues lo único que tengo que acordarme es de esta B. Digo, cuando yo vea una B en la gráfica, es una función valor absoluto. ¿Por qué? Porque acuérdense que una función absoluto, valor absoluto tiene el valor absoluto, pues bien dicho, en las dos liñitas y hacen que se convierta la parte negativa en positiva. Por eso se le coloca de esa manera. Puedo tomar valores negativos que en realidad se convierten en su espejo en un valor positivo. A eso hace referencia. Entonces, van a encontrarse con gráficas de este tipo y alguien me va a decir, pero si dice usted que todos son positivos, ¿por qué ahora aquí le pongo el menos y le doy la vuelta? Correcto, el menos está delante de la barrita de valor absoluto. Por eso es que el valor absoluto, al multiplicarle por negativo, pues el valor que antes era positivo se convierte en negativo y la gráfica se da la vuelta. ¿Sí? Siempre que vean esta B, eso es sinónimo de que la función es una función valor absoluto. ¿Ya? Bien. Acá miren, ¿qué pasa con esto de aquí? Ahí comienzan a ver la mayoría de problemas. ¿Por qué? Porque se nos hace un poquito complicado interpretar la gráfica. Si ustedes observan, en este caso, para este ejemplo, la función es x más 1 y x menos 1. ¿Pero en dónde está ese x menos 1? En el denominador. Por lo tanto, ¿qué valor jamás podría tener x para evitar que eso se haga 0? 1. Correcto. 1, porque si resto 1 menos 1, esto se hace 0. ¿Qué significa? Vengo al eje de las x y justo en el punto 1, aquí está el 1, voy a tener que trazar una línea entrecortada, es decir, una asíntota. ¿Por qué? Porque nunca la gráfica debe topar ese 1, caso contrario se hace un 0. Ya cuando ustedes aprendan a calcular asíntotas verticales, horizontales, ya aprenderán también cómo sacar este valor de 1. Esa ya es una clase enterita que les darán ya lógicamente en carrera. Pero ya tienen una idea ustedes, en especial la asíntota vertical, que es la de abajo. Y por eso aquí aparece esta línea entrecortada en 1 y dice, de aquí jamás va a tocar usted 1 porque se me hace 0 la función, se me anula. Pero observo la gráfica y digo, está fácil. Desde el menos infinito hasta 1 abierto, unido desde este mismo 1 abierto hasta infinito positivo. Y el rango, desde el menos infinito hasta 0, porque no está tocando el 0, antes de tocar mismo ya se comienza a abrir la función. Y de igual manera, sin tocar el 0, pues irá hasta el infinito positivo en el eje de las y para sacar el rango. ¿Sí? La clave ahí está que ustedes aprendan a trazar la línea vertical en la asíntota. Es decir, identifican que ese valor jamás podrá tomar la función porque caso contrario se anula. Y ahí se les va a hacer sencillo sacar el dominio y el rango de cualquier función racional que aparezca. ¿Sí? No sé si hasta aquí quedó claro.
¿Puede repetir, por favor? Eso Ya. no me quedó claro. Perfecto, verán. Por ejemplo, voy a suponer que yo tengo aquí una función. Voy a hacer una grafiquita. Ya. Voy a Ingeniero, una pregunta. Sí. Cuando nos hagan la evaluación, más del concepto, ¿nos van a pedir hacer gráficas o solamente hacer la gráfica? Por ejemplo, en la evaluación de nivelación, no les van a tomar así nada complicado, no les van a pedir que hagan la gráfica, nada de eso. Cuando ustedes estén ya en carrera, por ejemplo, el profesor va a poner, dada la siguiente función, y les van a mandar esta gráfica. Aquí está mi función, pero ya de paso les pasan hecha la gráfica, no les van a poner a hacer ese ratito, ¿no? Para las tareas sí, pero ustedes ya pueden apoyarse con la herramienta que ya vamos a ver a continuación, que es GeoGebra, y pueden sacar también de forma directa la función como tal. Pero para una prueba, por ejemplo, les van a poner una gráfica así y les va a decir, dada la siguiente función, determine su dominio y su rango. A lo mucho, a lo que va a llegar. ¿Qué tienen que poner ustedes? Por ejemplo, no hace falta que sepan, miren, supongamos les dice, realice la gráfica de la siguiente función, se me ocurre, y les dice, y es igual a 3x más 7 sobre x menos 3, y les dan a ustedes esa función, y les dice, realice la gráfica. Vamos a suponer que no están en modo online, que ustedes están presencial rindiendo el examen. No les permiten sacar calculadora, no les permiten utilizar la computadora, no tienen ningún apoyo, no hay problema. ¿Qué tienen que analizar ustedes? Esta parte. Esta es la clave en una función racional. Ustedes dicen, a ver, x jamás puede ser igual a 3. Porque si yo le doy un valor de 3, esto se hace 0. Y un número para 0, ustedes ya saben que eso no existe. Entonces, solamente hacen el análisis del denominador. Y lo primerito que yo hago, digo, nunca puede tener 3. Listo, aquí yo tengo mi eje 1, 2, 3. X vale 3 y yo vengo acá y le trazo esta línea entrecortada, la asíntota. ¿Qué hago con eso? Pues trazaré una gráfica y diré, esta se va hacia acá y esta se va hacia acá. Listo. ¿Qué tengo entonces? Tengo un dominio que me dice desde el menos infinito hasta el 3 abierto, porque nunca puede ser igual a 3, unido desde el 3 abierto hasta el infinito positivo. Y listo. No me complico la vida. Igual, dice ya ahora el rango. Dice el rango va a ser igual desde el menos infinito hasta 0, porque aquí no va a topar en ningún momento el eje como tal, unido al 0 hasta el infinito positivo. Y listo. Ya tendría el dominio y el rango. Para el deber sí pueden apoyarse de las herramientas que tenemos para saber exactamente dominio y rango. Ya pueden hacer la gráfica mucho más precisa, les saldrá con los trazos exactos, ya no tengo que hacer así a mano como yo estoy haciendo, pero si fuera el caso en una evaluación, fácil. No se asusten, lo único que analizan es esto primerito, el denominador. Ustedes dicen jamás puede ser igual a 3. Listo, en el 3 trazan la recta. Y luego hacia arriba del eje y por debajo del eje, sin tocar la línea. Y ya, tienen dominio y rango de cualquier función racional. ¿Y lo del numerador? ¿Cómo se calcula? Lo del numerador, eso es para darle valores al numerador, pues yo tendría que poner X y Y. Puede ser desde el menos 100, menos 80, 0, 10, hasta el 100. Yo voy dando esto, ¿se acuerdan? Entonces, Sí. si me pidieran a mí hacer manualmente, yo honestamente empezaría desde el menos 10 hasta el 10 como para que la gráfica sea lo más precisa posible. Y si no, yo solamente haría esto. Analizo el valor del denominador y trazo sin importarme los gráficos. Lo que me interesa es la forma de la gráfica. Digo usted, como esta es una racional, ustedes saben que se corta. Es la única gráfica que se corta con la línea y lo que el profesor califica es esto, que en el punto 3 en X usted trazó la asíntota y que estaba seguro de que al ladito, sin tocar la asíntota, por encima del eje se fue hacia el infinito positivo y por debajo del eje, desde el infinito
hacia abajo. Esto califica el docente. No le interesa que usted haya sacado toda esta tabla de valores. Le interesa que tenga el criterio de sacar y de identificar la forma correcta de una gráfica, según el tipo de función. Eso califica. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? Esto, mire. En la función racional, y es en verdad la que más miedo le tienen muchas veces, pero si ustedes hacen este pequeño análisis, ya analizan el denominador, trazan la asíntota, lo demás es fácil. Yo solamente pongo esto igualito para todos. ¿Qué pasa? Se me ocurre, me dan la función, voy a poner aquí, función f de x y me dice 7x más 8 dividido para 3x menos 2. ¿Qué valor debería tener el denominador? ¿Cuál nunca podría topar para que no sea 0? Ya, ahí por ejemplo, como ya cambié, le varié un poquito, ya le aumenté un 3, dicen ya ahora ya no sé qué hacer. Es fácil, ustedes ponen aquí 3x menos 2 y le igualan a 0. Acuérdense que ayer aprendimos a hallar cuánto vale x. ¿Qué hacíamos? Despejábamos. Entonces ustedes dicen, tengo 3x, esto es igual, el menos 2 pasa al otro lado como 2 positivo. Entonces, x ha sido igual a 2 tercios. ¿Qué valor jamás podría tomar x? 2 tercios. Si yo reemplazo 3 por 2 tercios menos 2. 3 por 2, 6. 6 para 3, 2. Y 2 menos 2 es 0. Entonces, es facilito. Hallar este valor, que es la clave de una función racional, despejan. Ya saben hacer expresiones algebraicas, despejan y listo. ¿Qué tendrían que hacer en la gráfica? Pues trazan la recta, se van a buscar el 2 tercios y ahí le pondrían ustedes la liñita. Aquí solamente dejaría constancia que es un 2 tercios porque eso califica el docente. Trazan la recta y trazan la recta, sin tocar la línea, ¿no? ¿Qué pondría? De menos infinito hasta 2 tercios abierto, unión de 2 tercios a infinito positivo. Y ya. ¿Sí? Entonces, sacar el dominio y rango de cualquier función, de cualquiera que se presente, en realidad es muy sencillo. ¿Sí? Así es que piérdale en el miedo. Muchas veces veo que el tema de funciones les da pánico, pero ya van a ver que incluso con la herramienta GeoGebra se les va a hacer mucho más sencillo trabajar con esto. ¿Ya? Sí. Una preguntita. ¿Puede volver a lo anterior, por favor? ¿En esta? Sí, ya. Ya. Eso del dominio, y al momento de que usted pone, bueno, el cerrado menos infinito hasta 3, ahí, Ajá. ¿qué tiene que ver en que sea abierto o sea cerrado? Si es que yo le pongo cerrado, aquí, por ejemplo, yo digo aquí, esto está abierto, pero si yo por ahí por error puse cerrado, error, porque significa que yo le estoy diciendo que también puede tener X el 3. Y si yo decía que aquí debe ser Ya. diferente de 3, estoy provocando yo mismo que esto sea incorrecto. Acuérdense ustedes, los intervalos, hay intervalos abiertos que se ponen con los paréntesis y los intervalos cerrados. ¿Qué significa el intervalo cerrado? Que yo le incluyo al número que aparece acá. Pero si aquí yo pongo 3 abierto, significa que voy a llegar hasta el 2.99999, nunca el 3. Pero si yo le pongo con el paréntesis, el corchete aquí, estoy diciendo que sí puede ser 3. Y ahí estoy provocando que la función no cumpla porque sería un error. Número dividido para 0, Ya. eso no existe. ¿Sí? Ya, eso también se le puede expresar dado la vuelta el paréntesis, ¿verdad? Corre, el corchete. Sí, correcto, Exacto. el corchete. Correcto. Ya, Usted puede eso nomás, poner profe. de menos infinito a 3 abierto. Eso, sí, Ujú. correcto. Ujú. Ya, Perfecto. gracias. Correcto. Bien. Ahora, también nos enseñaron alguna vez en el colegio, ¿se acuerdan? De la función inyectiva, la sobreyectiva y la biyectiva, que no era otra cosa nada más que también para poder determinar si se trataba o no de una función. Son propiedades típicas que nosotros analizamos de las funciones. La función inyectiva era aquella que a cada elemento del valor de X, o en este caso si hablo de conjuntos, ¿ya? Digo, del conjunto A le pertenece un solo elemento del conjunto
B. Uno solo. No puede repetirse para ninguna parte más que un solo elemento de B. Un elemento de A está relacionado con un solo elemento de B. ¿Sí? Le corresponden imágenes distintas. No puede repetirse. Yo no puedo decir que este E también le corresponde al 3 o que este E viene hacia el 4. Uno solo para cada elemento de X. Esa es la función inyectiva. La sobreyectiva, miren, aquí yo tengo el 2 y el 3 que se relacionan con B, pero es correcto. Sigue siendo función. ¿Cuándo no sería función? Si es que este 2 tuviera otra línea hacia acá y otra línea hacia acá. Dos rayitas salen de A. En cambio, pueden llegar una a B y este es diferente porque es de 3, llega a B. Sigue siendo una función. Se llama sobreyectiva cuando a cada elemento de llegada es imagen de un elemento del conjunto de partida. ¿Sí? Puede ser que aquí se repita como tal, pero un solo elemento de X tiene que llegar hacia ese elemento de partida. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les pusiera en este mismo ejercicio y les digo, aquí tengo A y aquí tengo B? Tengo un 1, un 2, un 3, un 4. Y acá tengo A, B y C. Digo el 1 con el A, el 2 con el B, el 2 con el C, el 3 con el A y el 4 con el C. Basta, correcto. Basta con que aquí ustedes digan, chuta, del 2 se fue 2 rayitas, listo. No es una función y esto simplemente es una relación. ¿Ya? ¿Cuáles son los ejemplos típicos que aparecen en las pruebas? Por ejemplo, dice, determine si la siguiente gráfica es una función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Y abajo aparece relación o aparece ninguna de las anteriores. Correcto, ninguna de las anteriores porque no es función primero. Deja de ser función porque aquí hay 2 rayas que van de un solo número de X. La clave está en que todos los elementos del conjunto de partida o del conjunto X tengan una sola línea. Miren, de aquí sale una sola línea y una sola línea. Si de aquí sale 2, se acabó el ejercicio, deja de ser función y se convierte en una relación. Estas son solamente propiedades que las estamos recordando. Y la biyectiva era cuando era inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, que le corresponda una y solo una imagen en el conjunto del conjunto A con una sola imagen del conjunto B. Y a la vez sobreyectiva que todos los elementos de B estén llenos, ¿no? Por ejemplo, en el conjunto que yo les puse aquí al inicio, en la inyectiva, no es sobreyectiva porque aquí me están sobrando elementos. Se convierte en sobreyectiva cuando todos los elementos de B están ocupados, como fue en el caso de aquí. Todos están ocupados, tienen una imagen. Y acá, pues es inyectiva y sobreyectiva. ¿Por qué? Porque le corresponde uno y solo un elemento y a la vez todos los elementos de B están llenos. Ahí se llama biyectiva. Sí que son las propiedades de las funciones que nosotros veíamos en algún momento. Y una función cualquiera, pues cuando yo tengo, en este caso, no puedo decir que sea inyectiva porque primero no hay una relación 1 a 1. Aquí hay una que se va 2 veces al mismo valor y también está suelto un valor. Es una función cualquiera. ¿Sí? Sigue siendo función porque en ningún momento están saliendo 2 líneas de un mismo número. Solamente uno. Por eso es una función cualquiera. ¿Ya? Ahora bien, van a encontrarse con ejemplos ustedes de todo tipo. Pueden ser ejemplos de tipo teórico, en donde les pidan a ustedes, dada la siguiente tabla de valores, determine si se trata de una función o una relación. Y ustedes dicen, chuta, pero aquí están con nombres. Y ahora no hay problema. Ustedes verifican en el conjunto X, ¿en algún momento se repite uno de los nombres, sí o no? No. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Función o relación? Función.
Perfecto, función. Acuérdense, la clave está en el conjunto de las X. No me interesa, aquí puede haber dos, miren, hay 2 veces 88. No me interesa que sean repetidos. Con que en X jamás se repitan, es una función. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo. Y por ejemplo les dice, sea el conjunto de las X. Yo voy a poner aquí el gráfico. ¿Ya? Y voy a poner aquí Y. Me dice, en X tengo menos 4, menos 1, 0, 4 y 9. Y en Y me dice menos 4, menos 3 y menos 2. ¿Ya? Ahora, me dice, y que la regla de correspondencia es asignar a cada elemento de X el resultado de extraer su raíz cuadrada. Yo comienzo a analizar aquí. Digo, la raíz de menos 4, ¿a qué es igual? Menos 2. No. Acá le voy a completar nada más para que entren todos los números. 4 menos 3, menos 2, menos 1. Aquí sería 0, 1, 2, 3 y 4. Todos los valores. Miren, si yo les pongo aquí la raíz cuadrada de menos 4, la respuesta de ustedes sería que es un número imaginario. Pongan, correcto. Es un error, ¿por qué? Porque no existe raíces de números negativos. Negativo. ¿Sí? Eso es igual a 2i, que significa la raíz de 2 imaginaria. Entonces, nunca voy a poder sacar raíz negativa de ninguno de estos dos, ni del menos 4 ni del menos 1. El 0, raíz de 0, les va a dar 0, ¿no es cierto? Pueden ir verificando en la calculadora. Sacan raíz de 4, les va a salir un 2. Sacan raíz de 9, les va a salir un 3. Esto de aquí, tal como yo les he graficado, ¿es una función o una relación? Función. No. Miren que aquí me está sobrando el menos 4 y el menos 1. Y acuérdense que una todos los relación. elementos, correcto, Es una relación. correcto, todos los elementos de X tienen que tener una imagen en Y. Todos. Entonces, aquí solamente tengo imagen para el 0, para el 4 y para el 9. Estos no tienen imagen, por lo tanto, no es una función. Otra forma de ver, si es que de aquí saldría del 0 con un menos 4, por ejemplo, hay 2 líneas, también relación. ¿Sí? Entonces, otra forma de determinar, si queda por ahí uno solo, basta con que quede un solo valor de X sin una imagen en el conjunto de las Y, deja de ser una relación y se convierte en una función y se convierte en una relación. Acá abajo incluso les dice, mire, esta relación no es función. ¿Por qué? Porque el menos 4 y el menos 1 no les corresponden ningún valor en Y. ¿Sí? Otra manera de identificarla. Ahora sí, vamos a empezar a ver el uso de GeoGebra para que ustedes puedan aprender a graficar funciones y determinar dominio y rango de forma correcta. Voy a cargarles, déjenme compartirles mi pantallita de GeoGebra para que ustedes observen. Igual es una herramienta que es gratuita, pueden descargarse ustedes del internet y si no quieren descargarse pueden poner simplemente GeoGebra online y se les habilita la herramienta para que puedan ingresar la función y graficarla. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles mi pantalla, déjenme ver. Ya, ahí me imagino que están viendo mi pantalla de GeoGebra, ¿no es cierto? Ya, solamente le voy a cerrar un poquito para que puedan ver dónde estoy escribiendo la función, que es lo que me interesa. Ya, entonces, aquí en la parte de abajo ustedes deben leer una entrada que dice input. Ahí yo debo escribir la función, es decir, el profesor les va a decir, determina la gráfica de la siguiente función. Y es igual, ahí está. ¿Se acuerdan que teníamos un x al cuadrado? Si yo solo pongo x, es una función lineal, mire. ¿Sí? ¿La observan ahí?
Y si yo les pregunto, dominio y rango, facilito, ustedes comienzan a mover la gráfica y dice, esto no tiene fin, ¿no es cierto? Me voy a las de X, no tiene fin, me muevo hacia el eje de las Y, se va hacia el infinito, listo. Menos infinito, infinito positivo en dominio y rango. ¿Sí? Si ven, esta es una simple función lineal. Le estoy poniendo un simple X, ¿ya? ¿Qué pasa si esta misma función lineal yo le pongo un X más 8? Solamente se mueve la recta, va a pasar por algunos puntos de corte, pero sigue siendo una recta. ¿Cambiará el dominio y rango? Para nada, ¿no es cierto? Si a esta misma función yo le pongo un 7X más, pongámosle más 58 y le doy un enter, miren, sigue siendo una recta, lo único que se está haciendo es moviendo. Va a haber puntos de corte, pero siempre tendrá de menos de infinito hasta infinito positivo. ¿Sí? Entonces, bastante sencillo. Acuérdense en las pautas que yo les he puesto ahí para que ustedes cuando tengan que hacer ejercicios parecidos para ya sus deberes como tal, sepan de dónde apoyarse y puedan hacerlo. Y más que todo, aprovechen el uso de esta herramienta para que la puedan hacer. Voy a ingresar ahora una función cuadrática. Digo, y es igual. Aquí pusimos x cuadrado. Si yo le pongo el sombrerito, ustedes van a observar que tienen en el teclado, si es que su teclado está en inglés, a ver, déjenme silenciar el micrófono. Ya. Entonces, si ustedes observan, voy a ocultar la otra función, ¿ya? Entonces, aquí estoy queriendo poner x al cuadrado. ¿Qué hago para poner x al cuadrado? Escribo la x y en el teclado, encima de la letra o del número 6, ustedes tienen ese símbolo que es un sombrerito, es como un sombrerito chiquito. Y le ponen ahí el 2. ¿Qué le estoy indicando? Que la función es cuadrática, está elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan que vimos esto? Estaba el dominio de menos infinito a infinito, pero el rango empezaba en 0 y se iba hasta el infinito positivo. Si a esta misma función yo le aumento x al cuadrado más 16, enter, no es que se perdió, se movió. ¿Sí? Se movió al punto de 16. ¿Cuál sería el rango? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el rango de esta gráfica que aparece ahí? ¿Alguien? Desde menos 18 hasta el infinito. No, miren que aquí estoy en 16 está el gráfico. Ah, es que no veo bien, perdón. ¿Ya? Sería Aquí ya 16 hasta el correcto. 6 menos. El rango como tal sería desde el punto donde empieza la gráfica, que sería 16. Desde el 16 hasta el infinito positivo. Ahora, voy a suponer que le cambio. Ya no quiero que sea 16. Le voy a poner desde x al cuadrado menos 116. Enter. ¿Desapareció la gráfica? No desapareció. Se movió. Bueno, quitémosla que no se haga muy abajo. Déjenme ponerle solamente 11, ¿ya? Enter. Mire, la gráfica se mueve a Y11 negativo. Por lo tanto, ¿cuál sería el rango de esta gráfica? Entonces negativo al infinito. Perfecto. Menos 11. Al infinito positivo. Miren que Positivo. empieza en negativo el 11, pero miren, Sí. si yo le comienzo a mover, no hay fin. Se va al infinito positivo. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que usar GeoGebra en realidad es realmente sencillo. Se van a dar cuenta que es una herramienta súper útil que les va a permitir a ustedes verificar luego de pronto con el proceso manual que el docente les enseñe, pero si se apoyan de esta herramienta, les va a ayudar muchísimo. Voy a ingresar una función cúbica. Ahora digo, y es igual. Y me voy a inventar. Digo, ay caramba, igual. A 3x le elevo a la cuarta inclusive, ¿ya? Y le resto menos 14. Enter. Voy a ocultarle el anterior. Ya. Miren ahí.
El valor que le estoy poniendo, el menos 14, ya me indica dónde va a empezar el rango. ¿Se acuerdan que en la gráfica, a ver, pongámosle primero con un cubo para indicarles como les puse en el ejemplo anterior? Ya, entonces voy a ponerle x elevado a la 3. Enter. ¿Se acuerdan que esta era la forma de la gráfica? La del x cubo que vimos. ¿Ya? Como es cúbica, ¿se acuerdan cuál era el dominio y el rango? Es infinito, hermano. Correcto. En las cúbicas yo les decía siempre el dominio y el rango va del menos infinito al infinito positivo. No importa, miren, yo aquí le aumenté un 3 y le resté 14 porque en la que yo les puse era un simple x al cubo. ¿Cuál fue la diferencia? Que ahí este punto pasaba por el origen, ahora está pasando por el menos 14. Pero si ustedes observan, yo le hago grande la gráfica o les achico un poquito más y les pregunto a ustedes, digo, ¿cuál es el dominio y el rango? Pues ustedes me dirán del menos infinito al infinito positivo, porque no sé en realidad, miren, dónde empieza y dónde termina. Entonces, ahí puedo asegurar de que una función cúbica siempre tiene como dominio y rango del menos infinito al infinito positivo. Si ahora le cambio a este x al cubo y le pongo un x a la cuarta, x a la cuarta, ahí sí ya puedo sacar yo un valor para el rango. Voy a ampliarles un poquito. ¿Ya? Miren, dominio ya sabemos, no sabemos exactamente de dónde a dónde va porque va a seguir tomando valores, pero en el rango ya puedo ver que desde el menos 14 hacia el infinito positivo es el rango, porque desde aquí está empezando la curva y se va hacia el infinito positivo. Si ven que no sé ni siquiera en X porque se va abriendo, la gráfica se va haciendo cada vez más ancha, entonces está tomando valores infinitos en X. Pero en el rango no es infinito porque empieza en un menos 14. Entonces, todo va a depender del tipo de función que les ponga y para eso es la gráfica que les puede ayudar a ustedes a observar mejor. ¿Sí? Puedo hacerle más grande, más pequeño para poder saber el punto. Y si no, miren, aquí en la misma herramienta hay una A y un puntito. Si ustedes activan esa opción y le dan un clic en el punto inicial, aquí les dice, el punto es 0, menos 14. El segundo valor que aparece es Y. Listo, entonces Y empieza en menos 14 hasta el infinito positivo. La pregunta, si yo pusiera aquí el rango y les digo el rango es igual a menos 14 hasta infinito positivo, ese menos 14 debe ir abierto o cerrado. Abierto. No, cerrado. Cerrado. Cerrado porque sí topa el punto. ¿Cuándo le abro? Únicamente cuando yo tengo racionales, funciones racionales, es decir, aquellas que tiene un denominador. ¿Sí? No sé si hasta aquí está claro. Más o menos. Ya. Es más hasta que se familiaricen un poquito con la parte de la gráfica. Por ejemplo, voy a ocultar esta y voy a ponerles ahora una función racional. Yo les digo, y es igual. Voy a abrir paréntesis para poder colocar acá el denominador con el slash, ¿no? Y otro paréntesis para colocar la parte de abajo. Aquí voy a escribir un 3x más 8 y le voy a dividir para un x más 4. Enter. X, ahí está una raya. Aquí está una línea. Delete. Enter. Listo. Observen esta gráfica. ¿Se acuerdan que siempre las funciones racionales se cortan? Ahí tienen la prueba. Miren esta. Estoy activando puntos de gana. A ver, clic, clic. Ya. Observen ustedes aquí la gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la función que yo puse? Yo puse esta, 3x más 8 sobre x más 4. ¿Cuál es el valor que nunca puede topar x? ¿Cuál sería el valor? 4. Menos 4. Menos 4.
Correcto. Y si no despejen, x más 4 igual a 0. El más 4 pasa al otro lado con menos, por lo tanto, x igual a menos 4. Si yo les abro, ahorita les cerré para que ustedes observen que la gráfica se cortó. Si ven que se cerró, se cortó, listo. ¿Qué hago aquí? Voy a abrirle para que vean ustedes. Aquí tengo el menos 4. Y si ustedes observan la línea, la secuencia que sigue la línea, jamás de los jamases toca al 4. Miren, se aproxima lo más posible, pero nunca va a tocar a ese 4. ¿Por qué? Porque ese 4 es una asíntota. Por lo tanto, ustedes ya saben que como corta el eje aquí, ustedes tendrían que poner aquí la línea entrecortada. ¿Y quién me dice el valor del rango, del dominio primero? ¿Cuál sería el valor del dominio de esta función? Menos infinito. ¿Correcto? ¿Hasta? Al infinito. El menos Y infinito. el infinito. Desde el menos infinito hasta el menos 4. Acuérdense que aquí está la recta. ¿Sí? Aquí está la línea entrecortada. Por eso está rota la función. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 4, pero abierto. Unión, ahora, desde el menos 4 hasta el infinito positivo. ¿Sí? ¿Cuál es la clave en estas funciones? Analizar el denominador, ustedes dicen jamás va a poder ser menos 4. Vienen a la gráfica, aquí trazan la línea imaginaria, la línea entrecortada y dicen desde el menos infinito hasta el menos 4, unión, ahora desde el menos 4 hasta el infinito positivo. Y ya con eso tendríamos el cálculo del dominio de esta función. ¿Ya? Ahora, para el rango, yo ya veo que en esta gráfica no topa el 0, está por encima, casi por el 3. ¿No es cierto? ¿Qué pasa aquí? Ahí sí hay que hacerle ya un cálculo del rango de forma manual para sacar el valor exacto de este punto de corte. Es como que aquí viniera una asíntota horizontal. ¿Ya? Por lo general, en este tipo de ejercicios, lo que les preguntan es el dominio, porque para sacar el rango exactamente no puedo saber. En la gráfica sí, ¿qué hago? Voy a poner un punto aquí cualquiera, ¿ya? Voy a poner un punto ahí. Y miren, me dice que en la parte de Y, que es lo que me interesa para el rango, está topando por un 2.9, que sería más o menos por aquí. Entonces, yo puedo decir que desde el 2.9 hacia el infinito positivo sería el rango. Pero el corte obligatorio debe ser en el menos 4, que es la asíntota que jamás va a tocar la función para evitar que sea un 0. ¿Sí? Entonces, pueden apoyarse de la función que ustedes quieran. Si les dicen con raíz cuadrada, ustedes ponen y igual. Aquí ponen SQRT. ¿Qué es SQRT? Raíz cuadrada. Abren paréntesis y escriben, por ejemplo, 3x más 8. ¿Ya? Enter. Déjenme tapar esto para que se vea mejor la función. Listo. Raíz cuadrada de 3x más 8. La raíz cuadrada siempre tiene esta forma y solamente trabajan ustedes del dominio desde el punto donde empieza. No se ve muy claro, no hay problema. Dan un clic aquí y le colocan justo en ese punto. Y les va a decir que ese punto es menos 2.67. ¿Listo? El dominio será desde menos 2.67 hasta el infinito positivo. ¿Y el rango? ¿Cuál va a ser el rango? Empieza en 0, miren. El eje de las Y empieza en 0. Entonces, desde el 0 hasta el infinito positivo. Y listo. ¿Sí? Función raíz cuadrada. ¿Quieren hacerle la función valor absoluto? Déjenme ver. Pongo Y es igual. Aquí tengo en este X más 5. Raíz. Me falta una raíz. Ahí. Enter. Quito la otra. Le oculto la anterior. Dame la plata. ¿Ya?
A ver, déjenme poner aquí. Correcto. Y miren, estoy haciendo función raíz, valor absoluto. ¿Se acuerdan que el valor absoluto es fácil de identificar porque es una B? ¿Listo? ¿En dónde va a estar el punto? Fácil, si aquí me ponen un más 5, pues entonces más menos 5 siempre voy a considerar, despejen el x más 5. ¿Qué valor va a empezar? Pues en el x menos 5. Y abro la recta para un lado y para el otro y listo, sería mi función valor absoluto. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden hacer la gráfica de cualquier función que les ponga y lógicamente solamente tendrán que interpretar los valores que vayan saliendo de acuerdo a los puntos para el eje de las X, para el eje de las Y y con eso podrán tener dominio y rango de cualquier función. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Les pareció interesante el uso de esta herramienta? Sí, sí, estuvo interesante. ¿Sí? Como les indico, ¿no? Ustedes pueden descargarse de internet, download GeoGebra. Aquí está, ¿no? GeoGebra. Le ponen, se descarga gratuito, no tiene costo, le instala. O si no quieren instalar, ustedes ponen GeoGebra Online y automáticamente se les va a abrir una ventana muy similar a esta y pueden hacer la parte gráfica. Yo les recomiendo en lo personal que más bien se descarguen y la tengan ustedes en el computador para que la puedan trabajar de mejor manera. Porque a veces en el GeoGebra Online algunas de estas funciones no aparecen. Entonces es mejor trabajar directo con la herramienta en la computadora como tal. ¿Sí? No, en el celular también, ¿vale? Sí, también les descarga. Sí hay una opción que les permite inclusive descargar GeoGebra en el celular. Ponen la función Ahí está. automáticamente. Sí, sí les va a dejar. Una consulta, disculpe. Sí. El dominio y el rango de esta función valor absoluto, ¿cuál sería? El dominio de menos infinito hasta infinito positivo, porque toma cualquier valor. Si yo les jalo la función un poquito más, déjenme moverles para que la puedan ver. Entonces, si yo les muevo, miren, se va hacia el infinito. Yo no sé dónde termina la función en X, ¿no es cierto? Pero para el eje de las Y, usted observa, aquí hay un corte nada más, pero en realidad estoy tomando todos los valores del menos infinito hasta el infinito positivo. Ese es mi dominio. Pero el rango empieza en 0 en X, en 0 en Y, perdón. ¿Sí? Nunca se movió por acá, no se fue por acá, solamente empieza en 0 en Y. Entonces, el rango sería desde el 0 hacia el infinito positivo. No toma valores negativos jamás. ¿Por qué? Recuerden que el valor absoluto siempre les da valores positivos. ¿Cuándo cambia? Si a esta función, por ejemplo, yo le aumento un signo menos delante de esa función, se da la vuelta. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, si yo les muestro aquí, ¿cuál sería el dominio y el rango de esta función? Tal como aparece ahí. El dominio primero. Desde menos infinito a más infinito. Correcto. El dominio no cambia. Siempre va a ser de menos infinito a más infinito. ¿Cuál sería el rango? Desde 0 hasta menos infinito. Al revés. Acuérdense en que siempre el intervalo se empieza del más chiquito al más grande. El más pequeño en este caso es menos infinito. Del menos infinito hasta el 0. Acá, en cambio, cuando le hice positiva, desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Sí? De abajo hacia arriba. Siempre el eje de las X, de las Y. Desde abajo, el menos infinito, hasta arriba, el 0. En el otro caso, cuando era positivo, desde abajo, el 0 hacia el infinito positivo. Siempre en ese sentido, ¿no? No se vayan a olvidar. ¿Sí? No sé si quedó claro ahí. ¿Está entendido? Todo claro. Perfecto. Bien, entonces, como ¡Qué maricón! ustedes pueden ver, déjenme bloquear aquí. Ya. Como ustedes pueden ver, entonces, utilizar la herramienta es bastante práctica, les permite a ustedes ahorrarse un montón de trabajo, porque incluso si es que solamente les pide que interpreten la gráfica y que ustedes saquen un valor absoluto, perdón, un dominio y un rango, se les va a hacer mucho más sencillo si se apoyan de GeoGebra.
Igual, ya saben cómo analizar, tienen la gráfica, muchas veces les van a dar la parte en forma de tablas, otras veces en diagrama sagital. Fácil sacar dominio y rango analizando campos o a través de la gráfica tal como aparece. Ustedes ya saben más o menos qué forma va a tener la gráfica de acuerdo a las funciones que hemos visto y en algunas incluso ya hemos dado las pistas de cuándo serán menos de infinito a infinito, cuándo van a variar y si varían, cómo tomar como consideración hasta dónde llega el dominio y hasta dónde llega el rango. Entonces, bastante sencillo hacer esa parte, les va a resultar agradable ya una vez que le vayan cogiendo el gusto a la herramienta como tal para que no tengan problemas de manejarle GeoGebra. Practiquen, traten de hacer ejercicios que les va a llamar mucho la atención. Es una herramienta realmente funcional, ¿no? Bien, para la actividad de esta semana ustedes tienen en la plataforma una sopa de letras en donde lo que tienen que hacer es buscar palabras relacionadas a lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, no está complicado, pueden hacerlo las veces que sean necesarias. Me registra a mí la participación, que es lo importante, y es lo que se califica, ¿no? La participación de cada uno de ustedes. Y en el foro, pues solamente les pregunta si es que les pareció de utilidad o no la herramienta que acabamos de ver y nada más. Ahora, voy a tomarles lista para poder enviar el reporte de asistencia. ¿Me ayudan, por favor, respondiendo a la lista, ya? Álvarez Jessica. Presente. Aulestia Mauro. Barahona Gabriela. Presente. Burbano Dylan. Presente. Calispa Jessica. Presente. Camues Marla. Catujamba Ana. Ceballos María. Presente. Chachalá Eric. Presente. Espinosa María Elena. Presente. Gómez Renato. Guanamarca Freddy. Presente. Inca Freddy. Presente, profe. Jacome Daniela. Jacome Daniela. Lisa Usaba Luis Ángel. Presente. Ya. Lord Delia. Presente. López Wilber. Presente, profe. López Jennifer. López Jennifer. Marchán Jimmy. Presente. Medina Nora. Presente. Molina Evelyn. Me respondió en el chat, me parece. Sí, correcto. Perfecto. A ver. Presente. Correcto. Listo. Por servicio 34 dólares. Mora Daisy. Presente, Inge. Morales Daniel. Morales Daniel. Morales Alexander. Presente. Moya Ángel. Presente. Muñoz Verónica. Muñoz Verónica. Orellana María Cristina. Presente. Ortega Samantha. Me parece que respondió en el chat. Presente, profe. Correcto. Perfecto. Ortiz Janet. Otto José. Perugachi Diego. Presente. Proaño Cintia. Presente. Kenan Carmen. Quingaiza Andrés. Presente. Quiñones Viviana. Quispe Marco. Presente, ingeniera. Rea Manuel.
Reyes Jocelyn. Presente. Robles Sebastián. Presente. Rodríguez Tania. Sandoval Shirley. Suntaxi Cristian. Tejada Esteban. Presente. Topanta Kevin. Urgiles Luis. Presente, ingeniera. Vargas Brian. Presente. Vázquez Sebastián. Isabel está balance. Vega Marta. Velastegui María José. Presente. Perfecto, chicos. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, nos veríamos el día de mañana con un tema nuevo. Yo termino de grabar el video. De igual manera, les subo en la plataforma por si alguien quiere volver a revisar el contenido para que se pueda apoyar en el desarrollo de pronto de los ejercicios que vimos para GeoGebra y pueda practicar de mejor manera el uso de la herramienta. Cualquier duda, inquietud, por favor, me avisan. Profe, mi micrófono de la compu no vale. Yo sí estoy y no vale. Ortega. Daniela Jacob. Ajá. Sí, sí le puse. Gracias, profe. Ya. Ingeniera, disculpe, ¿la Sí. sopa de letras sobre las funciones ya está habilitada? Sí, ya está puesta. Porque aparece actividad sin enlazar. Esa actividad sin enlazar. A ver, déjenme ver un segundito. Editar. Educaplay. Ah. Ah, ¿no se les está activando directo? Ya, no hay problema. Ahorita pueden participar en el foro. Yo ya les cargo más bien dentro de la misma plataforma, ya no con el enlace, sino les voy a cargar ahí el ejercicio para que lo puedan desarrollar directo, ¿sí? Ok. Perfecto. Listo, chicos. Ya les cargo ahorita. Gracias, profe. Y cualquier Gracias. cosa me avisa. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día de Gracias, mañana. buenas noches. Gracias. Gracias, ingeniera. Que tengan una buena noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta Gracias. mañana.